Muchísimas gracias por este espacio y a todos los presentes. Desde Transmilenio hemos estudiado con mucho cuidado el proyecto de ley y quisiera hacer eco en primer lugar de lo manifestado tanto por la viceministra como por el superintendente de transporte. Aplaudimos la iniciativa y la necesidad de efectivamente darle fuerza a la Superintendencia de Puertos y Transporte para combatir fenómenos como la piratería y la ilegalidad en nuestras ciudades en el componente de transporte que tanto nos afecta no solo a Transmilenio como ente gestor, sino a todos los entes gestores del país. Habiendo dicho eso, desde Transmilenio, y lo hemos manifestado por escrito, consideramos que el proyecto, si bien está encaminado a fortalecer esos principios que mencionó la viceministra, no articula de manera adecuada el rol de los entes gestores de transporte masivo. Y me permitiría, senador, y a todos los presentes, transmitirles algunas cifras. En Transmilenio, antes de la pandemia, estábamos moviendo 4.150.000 viajes al día. Esto equivale a sumar las poblaciones de una ciudad como Cali y Barranquilla en su totalidad y moverlas todos los días por fuera de la ciudad. Hoy, en esta nueva realidad, estamos moviendo aproximadamente 2 millones de viajes, que es el equivalente aproximado a mover a la totalidad de la ciudad de Cali. Traigo estas cifras a colación porque como nosotros vemos el proyecto de ley, no tiene estas consideraciones de orden de magnitud en consideración y ese sería un primer llamado a ajustar. Cuando, por ejemplo, en el articulado del proyecto se establece que el propietario del equipo del vehículo, en este caso nuestros buses rojos y azules que rondan por toda la ciudad, es el responsable, por ejemplo, de que los usuarios no porten estupefacientes o armas. No tenemos forma de que nuestros concesionarios sean responsables de eso. E igualmente, moviendo este volumen de gente en la infraestructura que tenemos en la ciudad, que pues todos los que conozcan Bogotá la han visto en nuestras estaciones, tampoco tenemos como administradores de la infraestructura desde el distrito, bien sea desde Transmilenio o desde el Instituto de Desarrollo Urbano, la competencia legal para asumir funciones que en el caso de las ciudades están directamente atribuidas a la policía. Entonces, llamamos la atención frente a la necesidad de que el proyecto de ley sea articulado bajo la óptica del transporte masivo efectivamente y contemple nuestras realidades. En el caso concreto de Transmilenio tenemos 35 contratos de concesión y es a través de esos 35 contratos de concesión que prestamos el servicio público esencial de transporte. Nos preocupa muchísimo, entendiendo la dinámica de los contratos estatales, que al establecerse un nuevo régimen sancionatorio en este proyecto de ley, entremos en una discusión jurídica eterna sobre si nos debemos regir por el régimen sancionatorio de la Ley 1474 de 2011, que es la que rige efectivamente los contratos estatales, o si en cambio entonces debemos empezar a regirnos por lo que prevé este proyecto de ley. Entonces, el llamado es, en primera instancia, a que articulemos la realidad de los sistemas de transporte masivo con lo que pretende el proyecto de ley por un lado, que adicionalmente tengamos en cuenta que la mayoría de entes gestores estamos prestando el servicio de transporte público a través de esquemas de contratación estatal y en ese sentido necesitamos una articulación absolutamente perfecta entre lo que disponga este proyecto de ley y la normativa vigente de contratación estatal. Y adicionalmente quisiéramos llamar la atención sobre el hecho que en particular en los artículos finales del proyecto de ley se establecen sanciones por la no inversión de recursos de los proyectos de cofinanciación, por no adelantar una debida planeación del transporte público por parte de los entes gestores. En la realidad, toda la ejecución de recursos, cuando hay convenios de cofinanciación, valga la redundancia, se ejecuta a través de convenios de cofinanciación. El proyecto de ley no tiene eso en consideración y cada convenio de cofinanciación tiene unas reglas, tiene unas estipulaciones y efectivamente materializa la voluntad tanto del gobierno nacional como de los gobiernos locales y territoriales. En ese sentido, es el convenio quien establece las obligaciones y qué se entiende
por una adecuada planeación o ejecución de esos recursos y por supuesto, como todo acuerdo de voluntades, es susceptible a modificaciones. Lo estamos viviendo en Bogotá en este momento con el proyecto Metro, que hace parte de un convenio de cofinanciación que tiene las troncales alimentadoras del metro y por temas de hechos sobrevivientes se ve abocado a unas modificaciones. La preocupación que nos surge desde Transmilenio como el ente gestor de transporte público de la ciudad de Bogotá es que la lectura de esos artículos como queda es, de una u otra manera, permite una subjetividad en cuanto a que establece un seguimiento legal a algo que de cualquier forma debería ser consensuado entre las partes que integran ese convenio de cofinanciación. Entonces, en ese sentido, también llamamos la atención a que se tenga en cuenta cómo efectivamente se están planeando y ejecutando hoy los recursos desde la nación hacia los entes territoriales y también cuál es la autonomía de los entes territoriales en la definición de sus planes de transporte público con sus recursos propios, por cuanto esta ley, digamos, entendería que sería la Superintendencia de Puertos y Transporte quien tendría la autoridad de decirle, por ejemplo, a una ciudad, no me parece cómo está planeando su sistema de transporte. En gracia de discusión llegará alguien y dice, no, quiero que ahora en adelante todos los buses sean de hidrógeno y no tendría en cuenta la necesidad tal vez de implementar un cable en un lugar específico de la ciudad, un metro, un regiotram y demás. Entonces, desde Transmilenio quisiéramos llamar la atención en conclusión a esos 4 aspectos, a que por favor tengan en cuenta la realidad de los entes gestores, que tengan en cuenta que tenemos contratos de concesión en los cuales toca articular efectivamente el proyecto de ley con la normativa de contratación estatal, que necesitamos adicionalmente que se nos preserve la autonomía en la planeación y definición de las necesidades de transporte y efectivamente la necesidad de poder llegar a acuerdos con la nación en esos convenios de cofinanciación si acaecen hechos sobrevinientes que ameriten la modificación. En ese sentido, aplaudimos la iniciativa de que se le generen herramientas a la Superintendencia de Puertos y Transporte para combatir la ilegalidad y la informalidad. Personalmente les hago llegar múltiples oficios mensualmente con todos los casos de piratería e informalidad que nos son puestos de presente por parte de nuestros concesionarios y nada nos gustaría más poderlos ver actuar y combatir eso de manera efectiva, pero sentimos que esa iniciativa y esa necesidad no puede complicarnos aún más la ejecución de estos contratos y la prestación del servicio a los entes gestores, sobre todo a entes gestores como Transmilenio, que como les dije, estamos moviendo antes de pandemia 4 millones de viajes al día, hoy estamos moviendo 2 millones de viajes al día y para que tengan un poquito de perspectiva, si no estoy mal, y pues aquí están del Aerocivil me pueden corregir, el aeropuerto El Dorado durante todo el año 2019 movió aproximadamente 40 millones de pasajeros. En Transmilenio movemos esos mismos pasajeros en menos de un mes. Entonces, cuando se nos hacen requerimientos de infraestructura, de equipos, de usuarios, el llamado de atención es que tengan en cuenta que nosotros hacemos lo que hace el aeropuerto El Dorado en menos de un mes, todos los meses del año. Entonces, estas serían las sugerencias, las hemos pasado por escrito, las reiteraremos, por supuesto, para que efectivamente o seamos exceptuados dentro de este régimen de regulación, entendiendo las vicisitudes que tenemos los entes gestores en particular y nuestros contratos de concesión, o armemos efectivamente un acápite robusto que permita abarcar todas estas aristas. Muchísimas gracias, senador, y todos los presentes.